empezar. A ver, nos habíamos quedado ayer introduciendo lo de Marruecos. Y yo os decía que a la hora de introducir el tema del conflicto en Marruecos, os recomiendo que mencionéis, lo primero, que España venía de una situación de debilidad. Había perdido sus colonias en el 98 y además en Europa no era una potencia. En Europa no se le tenía muy en cuenta a España porque era un imperio a la baja, podríamos decir. Entonces España, como solución para conseguir algún acceso a algunas colonias, va a mirar a Marruecos. Razón de ello, la proximidad y Ceuta y Melilla. Las dos cosas, ¿vale? Ceuta y Melilla, que ya son localizaciones españolas, territorio español en Marruecos, bueno, o por lo menos se le coge frontera con Marruecos y luego que Marruecos está muy cerquita. Entonces es la opción que busca España como solución para conseguir las riquezas que ofrece el imperialismo. ¿Qué riquezas ofrece el imperialismo? Pues principalmente riquezas materiales, riquezas de conseguir explotar pues los recursos naturales de otro país. Y en África, ¿qué interés había? Minero, ¿vale? Yo esto que os estoy contando considero que es lo que deberíais de mencionar. Interés en conseguir algunas colonias, África, Marruecos, para conseguir los recursos o explotar los recursos naturales, mineros, metales, de Marruecos. Pero ya os dije ayer que Francia era un protectorado, perdón, Francia era el país, la potencia que tenía a Marruecos como un protectorado. Sabéis que en Argelia y en Marruecos son dos países que han sido excolonias francesas en las que se ha hablado francés hasta hace no mucho. Argelia estaba un nivel por encima en la consideración de Francia que Marruecos. Pues Argelia se consideraba territorio metropolitano para Francia. Para Francia era Francia, ¿vale? Si nacías en Argelia, eras francés. Por eso muchos argelinos viven hoy día en Francia. ¿Sabéis quién es el más famoso, no? Karim Benzema. Bueno, entonces en 1906 es cuando España consigue los derechos en la conferencia de Algeciras, consigue que Reino Unido y Francia declare que España tiene derecho a la parte norte de Marruecos. Así que en 1906, conferencia de Algeciras, ese es el evento, es una conferencia internacional en la que acuerdan varios países, principalmente Francia y Reino Unido, que España tiene derecho a que el norte de Marruecos sea un protectorado español. ¿Protectorado qué significa? Todo esto es repaso de cuarto. Vosotros no vais a tener que explicar qué es un protectorado, pero sí que nos vendrá bien saber lo que es. Un protectorado es un país que es un país independiente, es decir, Marruecos no va a ser España, pero está sometido a que España controle su política exterior, ¿vale? La política exterior del norte de Marruecos era un protectorado español, por lo tanto la controlaba España. Entonces España tenía derecho a tener unas relaciones de superioridad, de ventaja a la hora de comerciar con Marruecos. Vamos a hablar un montón de la relación de España y Marruecos durante este periodo, porque va a ser un problema fuerte. Bueno, España va a empezar su ocupación en 1909, ¿vale? 1909, ¿quién estaba gobernando? Que lo vimos ayer. Lo pone aquí. ¿Cómo habéis dicho? Maura, ¿vale? Maura. Estamos hablando del gobierno de Maura. Bueno, España empieza en 1909 su intervención militar en Marruecos para conseguir que sea un protectorado español. Cuando es un protectorado es porque, en teoría, la posición de España era proteger militarmente a Marruecos, es decir, tener a tu ejército allí y controlar que lo que hagan es lo que a ti te parece bien, eso es un protectorado. Bueno, pues en 1909 va a empezar una guerra, la guerra de Melilla, que es debida a que en 1909 en Marruecos los nativos de esa zona de Marruecos se van a rebelar frente a la intervención extranjera, pero en gran medida también la intervención de Marruecos. Y diréis, ¿cómo se pueden rebelar los marroquíes contra los marroquíes? Bueno, en la zona del norte de África viven los bereberes. Los bereberes, ya hemos hablado de ellos cuando hablábamos de Al-Ándalus. Los bereberes es un pueblo que algunos bereberes no se identifican como marroquíes, es decir, primero son bereberes y luego son marroquíes. Bueno, pues en esa zona, por tanto, se sentían dominados no solo por España, sino también por Marruecos. Con lo cual se van a rebelar militarmente, ¿vale? Va a haber una revolución militar contra el ejército español que va a llevar a una guerra. Me he saltado una diapositiva.
Bueno, a ver, el 9 de julio, ¿vale? 9 de julio de 1909 es cuando va a haber un ataque a las posiciones españolas. Los rifeños, cuando me refiero a rifeños, son los bereberes. Sí, que podéis hablar un poco más rápido. Los rifeños serían esos bereberes del norte de África, van a atacar una línea de ferrocarril que estaba muy cerquita de Melilla. Eso hace que el gobierno de Maura vaya a reforzar el ejército en esa zona. Es decir, la situación es como que se pone más tensa todavía. Se decide afrontar esta situación por la fuerza, mandando a más ejército. Pero es que para mandar a esos militares se necesitaba tener gente a la que enviar, ¿no? Soldados. Con lo cual va a necesitar incluir como la tropa que manda allí a Marruecos a los reservistas. ¿Y esos quiénes son? Bueno, ¿sabéis lo que es un reservista? Esto sigue existiendo. Un reservista es una persona que está en la lista de que en caso de conflicto te llamen y vas al ejército. Eso es un reservista. Tú estás viviendo tu vida normal, pero si eres un reservista, puede ser que te pidan y te obliguen a que vayas a un conflicto. Eso es un reservista, ¿vale? Estás en la reserva. Tú sigues tu vida normal, pero si hay un conflicto te mandan. Bueno, entonces van a mandar a los reservistas. Y eso va a hacer que la población no se sienta muy a gusto, va a agudizar la tensión social porque habrá gente que no quiera ir. Esos reservistas dicen, yo tengo mi vida, mi familia depende del trabajo mío, si dejo mi trabajo, mi familia de qué vive. Principalmente, ¿quién tenía que ir? Pues los que no podían permitirse pagar para no ir al ejército. Acordaros que hemos hablado ya varias veces de las cuotas. Las cuotas era que si no querías ir al ejército no pasa nada, paga dinero. Pero si no tienes dinero no puedes pagarlo. Con lo cual, ¿quién va a ir? Los obreros. Por ello, los socialistas y anarquistas van a convocar una huelga general. Una huelga general para no tener que acudir a la guerra. Bueno, la guerra en general, la intervención en Marruecos no era muy popular, ¿vale? No es que la gente española jaleara y apoyara el que España estuviera interviniendo militarmente en Marruecos. Porque ¿a quién interesaba esa guerra en Marruecos? Pues interesaba a una parte del ejército, porque si te mandaban allí, como era una zona de conflicto, tenías más posibilidades de ascender. Es decir, los oficiales del ejército, que son los que mandan dentro del ejército, eran los que estaban más interesados en que hubiera un conflicto en Marruecos y siguiera ahí. Y luego, ¿quién interesaba también? Pues a las capitalistas que iban a explotar las riquezas mineras de Marruecos. ¿Bien? Esto que no quede que no quede en el tintero, ¿vale? Es algo que merece la pena poner. ¿Quién tenía el interés en que Marruecos interviniera España militarmente, existiera ese protectorado? Pues parte del ejército que lo veía como una posibilidad para ascender y la gente que podía invertir en las minas de Marruecos. ¿Bien? ¿Se entiende, no? Bueno, espero que, de verdad que si no lo entendéis, si me explico mal, decídmelo, que si no yo no voy a poder saberlo. Bueno, entonces nos quedamos aquí, ¿vale? 9 de julio hay un conflicto en Marruecos que obliga a que se envíe a los reservistas y se convoca una huelga general. Como os he dicho, porque si no tenías dinero, te obligaban a ir, pero si tenías dinero te podías escaquear de ir a que te mandaran a la guerra. Por lo tanto, quien tenía que ir al ejército eran los más necesitados, ¿no? Las clases bajas. Eso hacía que hubiera un antimilitarismo entre el pueblo. La gente no estaba a favor del ejército porque lo veían como una institución que les obligaba a potencialmente arruinarse la vida, porque te tocaba perder tu trabajo e irte a la guerra. Entonces, esa huelga general que se había convocado, donde va a triunfar es en Barcelona. Y esto va a llevar a lo que se llama la Semana Trágica de Barcelona, que es como el gran evento que tenéis que explicar en este epígrafe, ¿vale? En este epígrafe lo que hay que contar así bien contado es la Semana Trágica de Barcelona, porque fue muy importante para la política española. Barcelona era la ciudad, era el puerto desde el que se enviaban los soldados a Marruecos. Era donde se embarcaba a esos reservistas. Pero se ha convocado una huelga general. ¿Dónde triunfa la huelga general? En Barcelona. Las huelgas generales era algo muy serio, porque no era una huelga como ahora puede hacerse una huelga en la que cierto sector no trabaja, que sea una huelga del metro, una huelga de la sanidad. Una huelga general significa que se paraliza toda la ciudad, ¿vale? Toda la ciudad se paraliza.
Y eso lleva a potenciales disturbios, conflictos, ¿vale? Revoluciones sociales, podríamos decir incluso. Y eso es lo que va a ocurrir en Barcelona, porque el ejército va a obligar al gobierno a que declare el estado de guerra en Barcelona. Y declarar el estado de guerra significa que, que consideras que Barcelona está en guerra. No es cualquier tontería. Significa que el ejército va a salir a las calles de Barcelona y va a impedir que haya cualquier tipo de conflicto en la ciudad. Estás sacando al ejército en tu propia ciudad para evitar esa huelga general. Bueno, la autoridad militar declara el estado de guerra y se desata una oleada de violencia, porque ahí está el conflicto, ¿no? Tienes a un movimiento obrero que no quiere ir a la guerra, que han declarado la huelga general y el ejército lo responde con que tú vas a hacer eso, pues yo lo hago más. Estado de guerra y aquí nadie puede salir a la calle. Entonces al final estalla el conflicto. Entonces durante una semana, a finales de julio, durante una semana de 1909, en Barcelona va a haber una situación de verdadero caos, ¿vale? Una revuelta real. Lo que más quedó en la conciencia española durante esta semana trágica es que en la calle se van a hacer barricadas. Una barricada, sabéis que es cuando tú levantas una especie de muro para que esa calle se quede paralizada y no pueda pasar el ejército. Si el ejército se encuentra contra una barricada, no se van a quedar parados, van a atacarla. Con lo cual hay choques entre ejército y huelguistas. Y luego también va a haber muchos incendios de iglesias, es decir, ataques anticlericales. Bueno, esa semana trágica de Barcelona no es que tuviera, no es que tuviera unos objetivos claros, ¿vale? No es como la revolución comunista, podríamos decir, o como otras revoluciones que hubiera habido. Era más una especie de golpe o levantamiento popular por el enfado. Hay enfado y un enfado un poco difuso, que no me queda muy claro contra qué. Es un malestar general, entonces la gente explota. No había unos objetivos claros, ¿vale? No había unos objetivos políticos, es decir, no hay un partido político que dirija para qué se hace la semana trágica. Bueno, pero es cierto que en gran medida ese odio frente a el poder, ¿no? Porque al final aquí es una cuestión de clases dominadas levantándose contra los dominadores, en teoría, ¿no? Pues se va a volcar sobre las iglesias. Podían haber quemado otra cosa y no iglesias. ¿Por qué queman las iglesias? Bueno, pues las iglesias, por un lado, no estaban defendidas. Podías elegir o quemar el cuartel del ejército o quemar el ayuntamiento o podías quemar las Cortes de Cataluña, la Generalitat, pero es que eso lo está protegiendo el ejército. Entonces, como no puedo quemar eso porque el ejército lo está protegiendo, pues me voy a la iglesia y les quemo. Porque ya hemos hablado de cómo el anarquismo considera a la iglesia una institución de poder. Y el socialismo también. O sea, conocéis, imagino, la frase de Marx de, bueno, no sé si está bien o mal atribuida, vamos a decir que es de Marx, pero dudad de mí, ¿vale? De la iglesia, la religión es el opio del pueblo, ¿no? El opio entendido como la droga que te, que te hace no quejarte frente a las cosas. Eso sería dentro del marxismo la iglesia o la religión. ¿Entendido? ¿Vais siguiéndome? Vale. Bueno, esa semana trágica, ¿cómo se va a solventar? Pues con una intervención hiperdura del ejército. El ejército va a detener a miles de personas, se va a condenar a ejecución pública a varias personas, 17 penas de muerte de las que se ejecutan 5, más luego todos los heridos y muertos que había habido durante la semana. Bien, entonces dura represión para frenar esta semana trágica. La semana trágica va a hacer ver a los anarquistas que necesitaban organizarse. Los anarquistas os he dicho que no tenían unos objetivos claros. No había un partido político ni un sindicato que les diera unos objetivos. Con lo cual, como se dan cuenta de que necesitan organizarse, el año siguiente, en 1910, se va a fundar el gran sindicato anarquista de la historia de España, sigue siendo hoy día, que es la CNT, Confederación, perdón, Nacional del Trabajo, la CNT, que hoy día sigue existiendo y es el único sindicato importante de España hoy día que no recibe ningún tipo de subvención estatal.
mientras que otros sindicatos, comisiones obreras, UGT, sí que reciben subvención estatal. CNT no, CNT solo se paga con las cuotas de sus afiliados porque consideran que si reciben dinero del Estado, se están vendiendo al Estado burgués. No quieren participar del Estado burgués. Dime. No, al revés. Es lo que quiero decir, es justo lo contrario, eso es. Son los que rechazan participar. Dice aquí, a diferencia de la UGT, es un sindicalismo apolítico. No quiere participar del sistema. Por eso no recibe, incluso hoy día, no recibe dinero público, porque no quieren participar del sistema que ellos consideran burgués. ¿Vale? Entonces, primera consecuencia de la Semana Trágica, fundación de la CNT. Durante la Guerra Civil, la CNT va a ser muy importante. Va a formar parte del ejército republicano. No es cualquier broma, ¿vale? Un sindicato en esta época era una organización que quería acabar con el Estado. Es que tiene millones de personas que lo siguen. Bueno, entonces, fundación de la CNT, primera consecuencia. Segunda consecuencia, y este es el 1.4, ¿vale? Es el punto 1.4. Siguiente consecuencia de la Semana Trágica, pues que Maura va a caer. Maura y su gobierno van a caer. Es la razón por la que va a dejar de ser el principal dirigente político de esta época. Sería segunda, ¿vale? Y si queréis adelantaros, la tercera consecuencia es esta misma que pone aquí en el epígrafe, en el punto. Ruptura del pacto de turno pacífico. El turno pacífico, el turnismo, que había permitido que los gobiernos se estuvieran siempre entre dos partidos, ¿no? Que acordaban no entrar en guerra uno con otro, se va a romper con la Semana Trágica. Y ahora vamos a ver por qué. Bueno, una de esas 5 personas que ejecutaron en la Semana Trágica de Barcelona, una de esas 5 personas, es un señor del que ya salía en vuestro libro de Casals en el bloque 7, que es este que tenéis aquí, Francisco Ferrer Guardia. Él era un pedagogo, ¿vale? Era un señor que tenía una escuela que intentaba ser anarquista, era una escuela libertaria en la que el profesor no sigue una posición de poder frente a sus alumnos, por eso es anarquista. Y el gobierno de Maura le cogió como chivo expiatorio. Le cogieron y le culparon de haber sido el que había promovido la Semana Trágica, lo cual no era verdad. Era un señor que era pacífico, es que no, era una barbaridad haberle culpado a él. Y eso llevó a crear una oleada de críticas en España y en Europa a Maura. ¿Vale? Va a haber un gran movimiento popular de protesta, no solo en España, en Europa también. Hay fotos de las manifestaciones que hubo en París y son muchos miles de personas criticando a Maura por haber ejecutado a este señor como chivo expiatorio para la Semana Trágica. Y el Partido Liberal, que era, ya sabéis, de los dos partidos institucionales, era el que estaba más a la izquierda. El Partido Liberal va a romper el turno pacífico. Una de las claves del turnismo, de la restauración de Cánovas, era que un partido no iba a criticar al otro abiertamente. Era una de las claves que habían tomado. Pues en esta situación, después de la Semana Trágica, el Partido Liberal decide que van a ser muy, muy duros con Maura y con el Partido Conservador. Entonces el Partido Liberal se va a unir a la otra oposición, esa oposición que estaba fuera del sistema, socialistas, republicanos, y van a hacer una campaña para desprestigiar a Maura, ¿vale? Para criticarle, para decir que tiene que irse del gobierno, que no es un buen presidente. ¿Se entiende, no? ¿Bien? ¿Puedo pasar? Vale. Maura, en esa situación de que le estaban criticando por todos los lados, hace un poco el paripé de decir, venga, pues voy a presentar mi dimisión. Pero es que tú presentas, y esto sigue pasando hoy día, tú presentas tu dimisión, tú haces un papel en el que pones yo quiero dimitir, pero se la presentas a quien está por encima tuyo. ¿Quién estaba por encima de Maura? El rey, ¿vale? Y él confiaba en que el rey no le iba a aceptar la dimisión, le iba a decir, venga, que no, Maura, que no eres tan malo, que no hace falta que dimitas. Él pensaba eso. ¿Qué sorpresa se llevó cuando Alfonso XIII le aceptó la dimisión? Y le tocó salirse del gobierno, ¿vale? Entonces así es como cayó Maura. Como le veis aquí en la foto, ¿no? Muy confiado él, pues se encontró con que no. Le hicieron dimitir, ¿vale? En realidad él
era el que había presentado la dimisión, pero se la aceptaron. Él pensaba que no la iban a aceptar. ¿Se entiende, no? Venga, pues seguimos. Esa situación supone por primera vez en la restauración romper con una de las claves que mantenían la restauración viva, que era el turnismo. Los partidos dinásticos nunca se habían criticado entre ellos, solo habían quedado fuera la crítica, dentro de los partidos antidinásticos. Por primera vez, uno de los dos partidos dinásticos se suma a los que estaban fuera del sistema. Y eso hace que el sistema de restauración pues se vea, bueno, pues reciba como una fractura, ¿no? Poco a poco se va rompiendo. Se va degradando, que era el verbo que usaba el libro, creo que era el amarillo ese. Entonces, ruptura del turno pacífico. ¿Seguimos? Yo creo que sí, ¿no? Queda más o menos resumido. Bien. Y ahora, ¿quién va a sustituir a Maura? ¿Quién va a ser el siguiente líder político importante en España? Bueno, pues se llama Canalejas. Canalejas, ¿vale? Es este señor que está aquí. Y él era de la oposición, era del Partido Liberal. Entonces vamos a tener 2 años, 1910-1912, de gobiernos de Canalejas, interrumpidos por su asesinato. Mala suerte, va a ser asesinado en 1912 y va a romper con sus propuestas de gobierno. Bueno, esta etapa, que aquí ya hemos pasado de punto, ¿vale? Estamos en el 2, se llama la regeneración... Ay, madre mía. Oh. Bueno, podéis llamarlo si preferís o regeneración democrática o revisionismo liberal, como prefiráis, no hay problema. Bueno, seguimos hablando de regeneracionismo, ¿vale? Regeneracionismo, ya sabes, vuelvo a aludir a que es la corriente de pensamiento que surge después de la crisis del 98, que trata de plantear que España tiene muchos problemas y por eso tiene que cambiar, ¿no? Eso es el regeneracionismo, pero hay muchos regeneracionismos. Bueno, pues Canalejas sigue dentro de esta corriente de los regeneracionismos. En su caso, no es al estilo de Maura, que era una regeneración en la que cambiar lo suficiente para que el sistema pueda seguir vivo. En este caso, era una regeneración más democrática. Y recordad que cuando uso el término democrático, me refiero a partido demócrata. Y los partidos democráticos son los que consideran que el poder tiene que ser participado por las clases bajas, que las clases bajas también tienen que poder participar del poder político. Eso significa ir en contra de una de las bases de la restauración, que era que el poder político lo controlan las élites. La restauración borbónica de Cánovas es una forma de que las élites o las oligarquías españolas controlen el poder. Bueno, pues Canalejas plantea una reforma más democrática. Y ahora, ¿cuáles son sus propuestas? ¿Vale? Planteamos aquí 5, en el libro os dicen 5, las contamos, pero luego explicar de verdad se explican 2. Entonces, primero, revisar las relaciones entre Iglesia y Estado. ¿Por qué? Pues porque se había visto en Barcelona que las clases bajas tenían un fuerte sentimiento anticlerical. Y las relaciones entre España o el gobierno español y la Iglesia eran de mucho respeto. España, una de las bases de los partidos conservadores era que España es católica y tiene que fomentar el catolicismo y no se pueden expresar otras religiones, ¿no? Bueno, pues aquí se quería reformar, pero como el Vaticano sabía que eso le iba a hacer tener una situación peor a la Iglesia, ¿no? Porque la idea está en que España poco a poco cada vez va siendo más anticlerical, ¿no? O hay una corriente de la sociedad que no quiere ser tan ultracatólica como había sido antes. Eso el Vaticano lo rechaza, porque significa que la Iglesia pierde poder en España. Segundo, limitar el número de órdenes religiosas. Se llama la ley del candado, si algunos la queréis saber, o la queréis buscar un poco más. La ley del candado. Era de nuevo una forma de dar la sensación de que el gobierno controla a la Iglesia. Porque como la gente está cada vez más en contra de la Iglesia, pues hay que dar esa sensación. Tercero, ley de mancomunidades. Ley de mancomunidades. Ahora, ¿qué es eso? Bueno, pues es una concesión al nacionalismo catalán sobre todo.
La ley de mancomunidades no se va a poner en efecto hasta bastantes años después, con Dato como presidente. ¿Qué es eso de las mancomunidades? Bueno, pues si buscáis en internet veréis que lo que se va a crear más adelante es una mancomunidad catalana. ¿Y eso por qué es tanto problema? Claro, nosotros vivimos en una España de las comunidades autónomas. Es que la palabra comunidad autónoma te lo dice todo. Comunidad autónoma, autónoma, ¿vale? Y estábamos hablando de que el catalanismo inicialmente no era independentista, sino que era autonomista. Pero es que la España del siglo XIX era hipercentralista. No, no aceptaba ningún tipo de concesión a que Cataluña se considere autónoma. Esto intenta hacer unas concesiones a los nacionalismos, sobre todo al catalán, porque es que los nacionalismos cada vez tienen más fuerza. Un sentimiento muy típico de la gente que no tiene muchos conocimientos de política es como, es que los nacionalistas habría que prohibir los partidos políticos y ya está, ¿no? ¿Y qué conseguirías? ¿Y ese 43% del voto que se dirige en Cataluña a los partidos nacionalistas, a dónde va? ¿Se van a quedar muy contentos de que no pueden votar a su partido político? Bueno, pues esa era la situación que se estaba dando en España. Poco a poco, cada vez hay más gente que apoya a los partidos nacionalistas. Si sigues diciéndoles que no, España no acepta autonomismo, pues entonces, ¿qué situación vas a tener? Una España inestable. Entonces se necesita poco a poco ir haciendo concesiones y la primera es esta. La importancia de esa mancomunidad catalana es que es la primera vez que el gobierno español acepta que España no es tan centralizada y no es tan única como se decía en el siglo XIX. ¿Vale? Bueno, siguiente. Nuevas medidas de contenido social. Ahora, estas las vamos a explicar más ahora. Y modificación del servicio militar. Problema. Pues que esas propuestas que tenía Canalejas se van a ver interrumpidas por su asesinato. Le mataron en Madrid, en la Plaza del Sol, sí, en la Puerta del Sol. Aquí está la fotografía del pobre hombre. Es un periódico, el cadáver de Canalejas en la Puerta del Sol. Y eso va a hacer que, es divertido ver a una persona asesinada. Eh, bueno, eh, pues claro, está que si pierdes al líder político, al que estaba dirigiendo la reforma, pues las reformas se ven interrumpidas. Y bueno, eso va a marcar el final de los intentos de regeneración interna del sistema político de la Restauración. Esa frase queda bastante bien, ¿eh? Como el asesinato de Canalejas marcará el final de los intentos de regeneración interna del sistema político español. Bueno, sin más, que simplemente os digo que es una frase que está guay. No es mía, es del libro del texto, así que no me puedo... Bueno, ya está. Suficiente que me aprovecho del libro de texto con las presentaciones. Seguimos. 2.1. ¿Qué medidas de contenido social hizo Canalejas? Antes de que le mataran, claro. 2.1. Medidas de contenido social. Bueno, él era uno de los partidos monárquicos, ¿no? Uno de los dos partidos del sistema. Con lo cual, por un lado, él rechazaba esos movimientos de revolución social. Con lo cual, él era muy duro, él fue duro, fue contundente con las alteraciones del orden público, es decir, con las huelgas, con las manifestaciones, porque no hay que olvidar que aunque fuera del Partido Liberal, seguía siendo uno de los dos partidos de las oligarquías. Pero por otro lado, también quería hacer ciertas concesiones a la crítica que se daba dentro de la oposición de fuera del sistema para conseguir que el sistema pues consiga volver a hacerse estable, ¿no? Hay que hacer concesiones a aquellos que nos critican para que al menos no estén tan enfadados con nosotros. Bueno, ejemplos de esto, yo diría que estas no las tenéis que mencionar, ¿vale? Jornada laboral de 9 horas en minas, regular el trabajo de las mujeres. Bueno, ahora la que sí que es más, es la que tendríais que mencionar, si os acordáis ayer en el librito amarillo, era la que ponían, se va a suprimir un impuesto que era muy impopular, que es el impuesto de consumos, porque era un impuesto que sobre todo le resultaba muy grave, es decir, le resultaba muy caro a las clases bajas, porque era un impuesto que se pagaba pues con
la comida, con la ropa. Entonces, bueno, eso es una de las concesiones para hacer que la gente estuviera un poco menos enfadada dentro de la restauración. 2.2, las reformas que hizo al ejército. Bueno, van a hacer una ley en 1912, ley de reclutamiento, que va a intentar cambiar la forma en la que se conseguían los soldados para el ejército. Hasta este momento en España no había la mili. La mili ya sabéis que es la obligatoriedad de hacer un año de servicio militar a todos los varones, ¿no? Las mujeres no hacían la mili, bueno, es que estoy hablando del franquismo, y después, ya lo hablaremos, pero bueno, que las mujeres no hacían la mili, pero hacían otra cosa, que hacían un año dentro de la sección femenina de Falange, en la que las enseñaban a ser mamás y a coser y a cocinar, ¿no? Bueno, pero eso es después. Aquí estamos en 1912, ley de reclutamiento. Por primera vez se hace obligatorio el hacer un servicio militar, que sería, ya os digo, la mili. ¿Para qué sirve eso? Bueno, pues sirve para tener soldados para casos de guerra. ¿Cuál había sido, vamos, una forma de haber resuelto la Semana Trágica de Barcelona? Es la siguiente. Si tú no necesitas reclutar a los que están en la reserva, ¿vale? Si no necesitas reclutar a los reservistas, porque lo que tienes es a los que están haciendo la mili, pues la gente no se enfada. Pues ya está, no hay problema, ya no hay Semana Trágica de Barcelona. Entonces esa es la solución que proponían, ¿vale? Tener una gente, vamos, siempre a alguien haciendo servicio militar para que esté disponible para el ejército. Pero esas cuotas, el sistema de cuotas que os contaba antes, que es eso de que tú podías pagar para que no tuvieras que ir al ejército, si tenías dinero, no se va a eliminar, pero se va a reducir. Y además, si se declara la guerra, da igual la pasta que tengas, que tienes que ir al ejército. Es decir, en caso de guerra, sí que se elimina el sistema de cuotas. Bueno, conclusión que nos pone aquí, el revisionismo liberal tenía unas implicaciones más sociales y populares, pero sin medidas de largo alcance. Al final es lo que es un poco lo mismo siempre que con la ilustración. Puedes criticar el sistema, puedes reformarlo, pero si no cambias las bases del sistema, de poco sirven las reformas. Punto 3. Hacia la crisis del sistema político. Vale, este punto 3 sería el 1.2 del epígrafe que tenéis subido al aula virtual, que es este de aquí. Las fuerzas políticas de oposición al sistema, republicanismo, nacionalismo, socialistas y anarquistas. Así que vamos con esa parte, ¿vale? Esa es la otra parte del epígrafe. Bueno, ya hemos tratado de esto, ¿vale? En realidad son cosas que ya hablamos al principio del epígrafe. Hay un problema dentro de estos años de la restauración borbónica, que es que no hay líderes claros, no hay líderes políticos fuertes. Surge Canalejas, le asesinan. Eh, Está Maura, el rey permite que dimita. Con lo cual, pues no hay un gran liderazgo político en ninguno de los dos partidos. También habíamos hablado ayer que como el rey se va a identificar con el sistema, porque cada vez tiene más protagonismo, las críticas al sistema se van a traducir en críticas al rey, porque el sistema y rey se convierten en sinónimos. Con lo cual, los partidos críticos frente a la monarquía, antimonárquicos, los socialistas, los anarquistas, los republicanos, van a conseguir fuerza. Bueno, como había fracasado además el regeneracionismo en 1912, hay un sentimiento de que no hay posibilidad de arreglar el sistema. Vale. 3.1. Crisis de los partidos dinásticos, divisiones y rivalidades internas. Razón por la que los partidos sufren tanto sin un líder. Pues porque son partidos de élites. No son partidos de masas. Ya lo habíamos hablado. Partidos de cuadros. Era lo que habíamos dicho en el bloque 7. Partidos de cuadros. Significa que como no el partido político no se alimenta de que haya millones de personas que les apoyen, sino que se alimentan de que haya oligarquías,
que les financien, oligarquías que les, que les promuevan, ¿no? Que se encarguen de que el caciquismo controle que salgan votados, ¿no? Al final es un sistema falso, es un sistema falso. Eso hace que si no hay un líder político dentro de los partidos, pues la situación se convierte en un desmadre. Muere Cánovas, había muerto Cánovas, había muerto Sagasta. Los nuevos líderes no tienen esa gran presencia política. Realmente no hemos hablado de muchos personajes así de gran talla política, ¿no? Hemos hablado de Olivares, hemos hablado de Cánovas, hemos hablado de Prim, hemos hablado de Serrano, quizás, hemos hablado de Espartero. Bueno, pues en este momento no existen ese tipo de personajes. Bueno, con lo cual, como hay un vacío de liderazgo, ¿quién lo va a tomar? Pues Alfonso XIII. Aquí le tenéis de nuevo a él tan, bueno, tan swagger. Eh, Alfonso XIII va a asumir ese protagonismo político que Alfonso XII había rechazado. Él es un rey que tiene un planteamiento muy distinto. Bueno, bien, ¿no? Esto es algo que ya había comentado ayer, entiendo que ya lo sabíais. Ahora, vamos con cosas nuevas. 3.2. Finalización del turno pacífico en el poder. Bueno, a partir de 1912, como el Partido Liberal ha roto con el turnismo y como el Partido Liberal pierde a su líder, Canalejas, se va a considerar que el Partido Liberal está demasiado a la izquierda y eso va a llevar a un enfrentamiento real entre el Partido Conservador y el Partido Liberal. Es como que hasta este momento los dos partidos habían entendido que el uno se necesitaba al otro. Partido Liberal necesita Partido Conservador. Partido Conservador necesita Partido Liberal. Porque los dos al final forman parte de una sola cosa, que es el sistema de restauración, que es un sistema falso y que se alimenta de los dos. ¿Qué ocurre cuando uno de los dos partidos no confía en el otro, porque considera que se han vuelto unos radicales de izquierdas? Pues el sistema se rompe. ¿Vale? Entonces ya va a haber un enfrentamiento real en el sistema. Con lo cual, como los dos partidos no se pueden poner de acuerdo en quién gobierna en cada momento, quien lo va a decidir es el rey, Alfonso XIII. Bueno, si buscáis un poco de información de Alfonso XIII, veréis que era un rey con grandes intereses por las novedades tecnológicas, en concreto el cine, aunque un género de cine que no se suele ver en las grandes pantallas de los cines, porque está más bien en internet. Bueno, ya, si queréis lo miráis, ¿vale? Si alguien me quiere preguntar, pues me lo pregunte al final de clase. 3.3. Creciente oposición de los republicanos y nacionalistas. Vamos a hablar de esos partidos que formaban parte de la oposición real al sistema. Bueno, primero los republicanos. Los republicanos van a empezar a ganar mucha fuerza. Bueno, el Partido Republicano se identificaba con ideas de progreso. Era un partido que creía, por ejemplo, en la educación como una herramienta de conseguir el progreso de España, que creía en la justicia social. Es una especie de partido demócrata o democrático, pero un poco moderado. Problema del republicanismo, pues ya lo conocéis. La división que hay dentro del republicanismo. Hay muchos republicanismos. Y ese va a ser su problema. En el librito amarillo es lo primero que nos pone. Su programa basado en el laicismo, bueno, creo que era lo primero, si no está un poco más adelante, basado en el laicismo, sabéis lo que es el laicismo, ¿no? ¿No? Vale, el laicismo hay varias interpretaciones de lo que es laicismo, ¿vale? Pero la forma fácil de entenderlo sería entender que Estado e Iglesia tienen que ser cosas independientes, que el Estado no tiene que estar condicionado por los pensamientos religiosos, por lo tanto tampoco por las consideraciones morales de la Iglesia. ¿Cuál era el problema de España? Pues lo primero, que el Partido Conservador había identificado a España con el catolicismo, con lo cual entendían que una cosa requería de la otra,
y que además España pagaba el sueldo de los curas, que era el sustento de los ministros, eso lo hemos hablado. Bueno, republicanismo, basado en el laicismo, ampliación de los derechos, reforma social, fe en el progreso a través de la educación. Tuvo gran influencia en los sectores ilustrados de la clase media y trabajadores cualificados desde finales de siglo. Sin embargo, su peso político fue pequeño por la tradicional división entre centralistas y federalistas. Es decir, lo que pasó en la Primera República, ¿vale? Eso sigue pasando, sigue estando ese problema, esa debilidad interna. Quien les apoya, pues es lo que acabamos de leer, gente ilustrada, es decir, intelectuales, muchos intelectuales de enorme prestigio e enorme influencia en España, Benito Pérez Galdós, Ortega y Gasset, Ramón y Cajal, ¿vale? Son grandes personajes de la intelectualidad española, apoyaban abiertamente a partidos republicanos y luego también pues la pequeña burguesía, que serían pues médicos, maestros, abogados, gente que trabaja en la administración. Bueno, partidos republicanos que hay que mencionar. Bueno, primero es un partido que si estudiáis el siglo XX, os va a ser fácil de memorizar porque aparece varias veces, ¿vale? En la Segunda República es un partido con mucha importancia, el Partido Radical. Partido Radical que cuando lo digáis siempre vais a tener que intentar recordar, es decir, Partido Radical de Lerroux, ¿vale? Lo de Lerroux, decidlo. Lerroux era el fundador, es este señor que está aquí, que ya desde el año 1907 que se fundaba el partido, pero en verdad ya desde antes era un político de mucha influencia en España. En la Segunda República es de los grandes políticos, ¿vale? Es de los famosos. Le llamaban el León Domado, porque inicialmente él era muy anti todo, ¿vale? Era anticatalanista a muerte, ¿vale? Era anticatalanista a muerte, era antimonárquico y era muy revolucionario. Pero con el tiempo, y cuando estudiamos la Segunda República vamos a hablar de ello, con el tiempo se fue moderando, hasta el punto de que en la Segunda República prácticamente era un político de derechas, cuando inicialmente era lo contrario, ¿vale? Por eso lo de el león domado. Bueno, pero en este momento el Partido Radical de Lerroux es un partido radical, como dice el nombre, de izquierdas, anticatalanista y anticlerical, ¿vale? No pone ahí anticatalanista, creo, pero tenéis que ponerlo, por favor. En el librito amarillo sí que viene. Sí, aquí lo pone, ¿vale? Formación populista, anticlerical y anticatalanista. Bien. Es un partido que quizás lo más interesante que tiene es lo muy populista, pero no fastidies a tu compañera, medio de clase, hombre. En fin, era un partido muy populista, ¿vale? Lerroux siempre fue un personaje populista. Y ahora, eso de populista parece algo natural, de nuevo. Es algo que como nosotros estamos acostumbrados a vivir en una sociedad democrática, es decir, entendido como que todos tenemos capacidad de participar en política, pues hoy todos los partidos son populistas. Porque es lo que hemos hablado, lo que os he comentado otras veces, de que tú en las noticias no te cuentan a fondo los grandes problemas del Estado, ¿no? Sino que te lo cuentan casi como si te estuvieran hablando del fútbol. Te dicen, no, es que, bueno, te lo venden todo, pues, bueno, pues populista, simplista. El caso es que en el siglo XX, a inicios del siglo XX, no. Hay un libro de Ortega y Gasset que está muy bien, que se llama La Revolución de las Masas. Y en ese libro que se escribió en los años 30, en la Revolución de las Masas, se reflexiona sobre qué cambio ha habido durante el siglo XX en la sociedad. Y el cambio que ha habido es que de repente ha aparecido la masa. ¿Y qué es la masa? Pues es el pueblo. La masa es el pueblo, ¿vale? Es el que de repente la gente quiere participar en política. Y la Semana Trágica es una muestra de ello. La Semana Trágica es una muestra de que la gente no se va a conformar con aceptar lo que les mande. La revolución, las revoluciones marxistas que va a haber después, lo mismo. Pero es que también van a ser los partidos fascistas y todos los demás. Todos esos partidos son partidos de masas. Y eso es algo nuevo. Y la masa se jalea y se convence desde el populismo, es decir, desde explicaciones simplistas. Bueno, siguiente partido republicano, partido reformista, que será la versión moderada, ¿vale? Es el republicanismo moderado. Y no digáis más, ¿vale? No os metáis en líos de contar quiénes son sus fundadores,
Nada de nada. Decir que por el lado conservador estará Partido Reformista. Ya está. 1912, si queréis saberos el año de fundación. También menos fuerte, ¿vale? Tiene menos presencia. Seguimos. Socialismo, ¿vale? Hemos hablado de republicanismo, ahora socialismo. Partido Socialista Obrero Español es un viejo conocido de los que hicisteis en el examen y comentario de texto. Partido Socialista Obrero Español se había fundado en el año 79, pero ya habíamos hablado de que el socialismo en verdad era un movimiento minoritario. El movimiento obrero sobre todo era anarquista en España. Bueno, pues el Partido Socialista Obrero, a partir de la Semana Trágica de Barcelona, ¿vale? En 1909, va a empezar a ganar mucha fuerza, poco a poco. La clave, pues lo que ponía en el comentario de texto, que el Partido Socialista Obrero Español sí que está dispuesto a participar del sistema parlamentario. Bueno, en 1910, después de la Semana Trágica de Barcelona, se va a crear una unión de varios partidos que hasta ahora no habían estado vinculados, que son los republicanos y los socialistas. No os penséis que son partidos muy afines, ¿vale? Lo eran partidos que más o menos defendían cuestiones similares, pero las finalidades, lo que querían conseguir, en verdad eran muy distintas. El Partido Socialista abogaba por crear una sociedad socialista, lo cual era incompatible con un sistema como el de la Restauración, mientras que el Partido Republicano no llegaba a tantos extremos, no era tan extremista. Pero en 1910, porque para aprovecharse de la sensación de enfado que había en la población, se deciden presentar juntos a las elecciones, ¿vale? Eso es lo que significa la conjunción. Conjunción republicano-socialista. Significa que los dos partidos se unen sus fuerzas para conseguir que les voten tanto los republicanos como los socialistas, porque el sistema electoral les penalizaba mucho. Si quieres conseguir un representante político necesitas muchos votos. ¿Estás bien? Ok. Bueno, pues en ese año 1910, por primera vez, el Partido Socialista Obrero Español va a conseguir un escaño, que ¿para quién va a ser? Pues para Pablo Iglesias, ¿vale? Para Pablo Iglesias Pose, que es este señor que está aquí. Ahí jaleando a la masa también, ¿no? Bueno, entonces, esto es importante, hay que decirlo. Republicanos y socialistas se presentan después de la Semana Trágica juntos a las elecciones y por primera vez el Partido Socialista Obrero Español consigue un escaño. Y ahora, los nacionalismos. Los nacionalismos al final vamos a resumir catalán y vasco, ¿vale? Catalán y vasco. El catalán y el vasco, los dos, van a ver cómo consiguen ampliar sus apoyos sociales, poco a poco. Van consiguiendo ampliar sus apoyos sociales. ¿Por qué? Bueno, pues por la crisis del 98. La idea de una España fuerte está en crisis. Si hay una idea de una España fuerte, hay que buscar soluciones. Muchas de estas soluciones las ofrecen los nacionalismos. No estaríamos tan mal si no tuviéramos que apoyar a España, ¿no? Que es un fracaso. Al final es la base de todo esto. Bueno, entonces nacionalismo catalán, nacionalismo vasco, el próximo día lo contamos.